La historia de esta chica, Anneliese Michel, y sus exorcismos es el caso o uno de los casos mejor documentados de exorcismos de toda la historia y uno de los más terroríficos. Conmocionó al mundo en su época en 1975 y es tan famoso hoy en día el caso que se ha llevado incluso al cine en Hollywood con películas como El exorcismo de Emily Rose, basado totalmente en esta historia real. Estos exorcismos tendrían un desenlace fatal. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo un nuevo vídeo y el caso de hoy es horrible, escalofriante. Es de esos que cuando acaban te dejan con mal cuerpo, ¿sabes? Antes de empezar pido perdón si de vez en cuando oís a alguien cantando desde la calle, porque se ha puesto un tío a cantar con la guitarra a pleno pulmón. Espero que no se oiga mucho, pero menuda balada me está haciendo aquí. Anneliese nació el 21 de septiembre de 1952. Anneliese Michel creció como una católica devota en Baviera, en la Alemania occidental, en la década de 1960, donde asistía a misa 2 veces por semana. Cuando tenía 16 años, un día de repente se desmayó en la escuela y empezó a andar muy aturdida. Después de eso, aunque Anneliese no recordaba lo que había pasado, sus amigos y familiares dijeron que estaba en un estado de trance, que había estado como en trance, ¿no? Fuera de este mundo, por decirlo así, ¿no? Un año después de eso, esta chica se despertó un día a mitad de la noche, también en trance, y se había meado en la cama. Su cuerpo también había sufrido una serie de convulsiones, de tembleques, lo que había provocado que su cuerpo temblara de manera incontrolable, ¿vale? No podía controlarse ella misma. Pero lo que sucedió después de eso fue todavía peor. Aparte de todas estas cosas, también empezaba a adoptar posturas imposibles. Entonces, a raíz de esto, muy asustados, sus padres, Joseph y Anna, lo llevaron a un médico, a un especialista, a la clínica psiquiátrica de Würzburg, o como se pronuncia. Después de varios análisis concluyeron que Anneliese tenía epilepsia. Entonces empezaron a darle un tratamiento bastante largo, ¿vale? Que no hizo nada por ella para curarla, es más, al contrario, hizo que fuese a peor. Anneliese entró en una bastante seria depresión y estos medicamentos no hacían nada para curarle la epilepsia. Además, mientras rezaba, porque ya os digo que esta chica fue criada en una familia muy religiosa, ¿vale? Muy devota, entonces tuvo una infancia bastante marcada por la religión, rezaba varias veces al día y en estos rezos empezó a tener visiones diabólicas, según lo que contó ella. En una de estas ocasiones, una vez su madre oyó ruidos extraños mientras estaba rezando su hija en la habitación y cuando entró, se encontró la habitación a oscuras y la chica con los ojos en blanco mirando hacia una pequeña estatua que tenían en casa de la Virgen María. Entonces, durante 1970, Anneliese empieza a decirles a sus familiares, a sus conocidos, que cree que está poseída. Estas visiones no paran, es más, incluso van a peor. Entonces, después de su tercera crisis, su tercer gran desmayo y convulsionamiento, como se le llame, se le receta su primer anticonvulsionante. Pero esta medicación no le afecta a los ataques, sigue convulsionando igual, pero encima tiene un efecto secundario, que es que el cerebro pierde sodio, por lo que favorece, ¿vale?, que esta persona cada vez tenga menos ganas de comer. Después de 3 años de dolor, de padecimiento y de ningún resultado, estas medicinas no le funcionaban, Anneliese estaba convencida que la medicina tradicional no le servía de nada. En esos momentos, esta chica ya le ha explicado a varios doctores que son demonios los que lo obligan a convulsionar y a hacer cosas extrañas que no quiere. Anneliese quiere ayuda espiritual y le pide ya a varias gente que le practiquen un exorcismo. Evidentemente, este exorcismo se le niega, ¿vale? Para practicar un exorcismo hay muy pocos casos en la historia donde se hayan hecho exorcismos porque tienes que tener permiso de un obispo y tienen que ser pruebas muy evidentes. No es tan fácil como quiero un exorcismo y me haces uno. Hay muy pocos casos en la historia. Entonces se lo deniegan. Y además de denegárselo, se le receta periciacina, ¿vale? Que es un medicamento que lo que hace es aún llevarle más al extremo estas convulsiones. Según explica, voces empiezan a decirle, a perseguirle, no le dejan en paz, diciéndole que se va a quemar en el infierno. Ella solo le mencionó el tema de los demonios a los doctores una vez, diciéndoles que le obligaban a hacer cosas, pero los doctores dijeron que no podían hacer nada por ella. Entonces ella empezó a perder las esperanzas de que cualquier tipo de medicina normal o tradicional le serviría. En el verano de 1973, sus padres, Joseph y Anna, empiezan a visitar a varios curas, a varios pastores para que le ayuden con este tema. Reciben muchas malas noticias, ¿vale? De que no le pueden ayudar, de que no pueden hacer nada por ella. Además, la mayoría les dicen que confíen en los doctores. Además de eso, les informan de los requisitos que se necesitan para que le practiquen un exorcismo a una persona. Para que un obispo reconozca una posesión como tal, ¿vale? Que se necesita un exorcismo, se necesitan a grandes así rasgos, porque hay muchos más requisitos, a grandes rasgos 3 cosas, que os las voy a leer ahora mismo. La persona debe tener aversión a objetos religiosos, demostrar sansonismo
o fuerza desmesurada, que es lo mismo, y padecer xenoglosia, es decir, la capacidad de hablar en idiomas que desconoce. Vamos, son 3 requisitos bastante extremos. Si reúnes estos 3 requisitos es que algo malo pasa contigo. Aunque solo tuvieses uno de ellos, ya algo muy chungo está pasando contigo, pero si tienes los 3, ahí hay problemas. Entonces Anneliese es informada de estos puntos, de lo que necesita para que le practiquen un exorcismo. Un pastor llamado Ernst Alt en 1974, después de supervisar durante un tiempo a Anneliese, acabó pidiéndole al obispo de Würzburg un permiso para practicarle un exorcismo, pero este fue denegado. Incluso le recomendó a Anneliese, el obispo, que siguiese una vida religiosa más en regla para estar más en paz consigo misma. Gran consejo que no le habían dado antes, vamos, todo el mundo le decía lo mismo, ¿no? Y encima la chica, por lo que sabemos, ya seguía una vida religiosa bastante estricta. Entonces vaya consejo de mierda, si me lo permitís. Evidentemente, después de esto, los ataques de Anneliese no mejoraron, sino que empeoraron aún más. Su conducta, su comportamiento se vuelve cada vez peor, ¿vale? En su casa, Anneliese insulta de forma muy mal hablada y muy cruel a su familia, desvelando sus secretos, humillándolos, dejándolos en ridículo, atacando sus puntos débiles, además de golpeándoles y hiriéndoles, y además mordiéndoles también. Tampoco quería comer nada, ¿vale? No quería comer nada porque decía que los demonios no le permitían comer nada. Dormía en el suelo de piedra, comía arañas, carbón, moscas, incluso bebía su propia orina. Por esos tiempos ya Anneliese empezó incluso a hacerse daño ella misma, a automutilarse, ¿vale? Se golpeaba contra las paredes, se tiraba al suelo, se arrancaba la ropa, se la rompía, ¿vale? Se chocaba contra muebles, incluso se meaba en el suelo ya. Así que habíamos llegado a un punto donde se cumplían ya todos los requisitos que le habían dicho que se necesitaban para practicar un exorcismo. Después de una examinación muy precisa, en 1975 el obispo de Würzburg ordenó un exorcismo hacia Anneliese Michel. Los encargados de hacerlo serían el padre Arnold Renz y el pastor Ernst Alt. Desde septiembre de 1975 hasta julio de 1976 se le practicaron entre 1 y 2 sesiones de exorcismo a la semana. Esta chica tenía unos ataques tan bestias de violencia que incluso no podía ser detenida por 2 o 3 hombres a la vez. Estamos hablando de una chica que no era enorme tampoco, era una chica de tamaño normal, que incluso 2 o 3 hombres adultos no podían detenerla. Ni siquiera incluso cuando la encadenaban, a veces se soltaba. Anneliese saltaba de rodillas muchas veces y era capaz incluso de saltar 1 metro de altura de rodillas. O sea, imaginaos poneros de rodillas en el suelo e intentar saltar 1 metro. Es que es imposible y además, bueno, cuando caes es que te destrozas. Además, en más de una ocasión envió al padre y al sacerdote de un golpe al otro extremo de la habitación, de un solo golpe. Vamos, se estaba convirtiendo en John Cena esta chica. Hubo un tiempo donde Anneliese pudo estar más normal, ¿vale? Como una chica más normal y vivir su vida, ya que volvió a los estudios en la universidad, a realizar los exámenes finales para graduarse en la Academia de Pedagogía de Würzburg. Pero poco después de eso, los ataques de Anneliese empezaron a empeorar mucho. Cada vez perdía más y más el conocimiento, cada menos tiempo lo hacía y se quedaba como petrificada en muchas ocasiones. Todos estos exorcismos se alargaron durante meses y meses, siempre en compañía de familiares y conocidos, y durante todo este tiempo Anneliese se negó a comer. Debido a estas genuflexiones, ¿no? Estos ejercicios con las rodillas que hacía ella todo el rato, estas como sentadillas así, pero de rodillas que hacía, más de 600 en cada sesión de exorcismo que hacían, se acabó rompiendo las rodillas. Hay muchas fotos donde se ve este deterioro de esta chica, donde cómo había pasado de ser una chica guapa, ¿no? A prácticamente un monstruo. Si veis las fotos, tenía la nariz rota de golpearse varias veces ella misma con la pared y con los muebles, dientes rotos, calvas en el pelo, muchas y muchas heridas y cortes abiertos, ojos inflamados, malnutrición, necrosis, etc. Aparte de todo lo que tendría dentro, lesiones internas que no se ven externamente. Durante todos estos exorcismos se grabaron más de 40 cintas de audio. Cintas de audio que no sé si las habéis escuchado alguna vez, pero yo antes he escuchado una de esas, que es la que os pondré ahora, y es, te deja un mal cuerpo que te cagas. Es de lo más horrible que he escuchado nunca. En esta cinta que os voy a poner ahora es un fragmento de unos segundos solo de lo que durará la cinta, que puede durar horas quizás. Fue el momento donde le dijo a este pastor, a este cura, que dentro suyo estaban, ¿vale? La controlaban unos demonios que tenían nombres: Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann. Fleischmann fue un sacerdote, ¿vale? Del siglo XVI que fue expulsado de la iglesia por deshonra. Por lo que se conoce, hizo cosas atroces. No sé lo que hizo exactamente, tendría que buscarlo, pero fue una muy mala persona. Wann bist du überhaupt hier? Ich verspreche das so, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Sie in alle
Sag mir den Namen. Ich, der Judas, und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünfte Mal. Das ist der sechste. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr dazu gehört. Ahora que lo habéis escuchado, ¿qué os parece? La verdad, sí, vale, puede ser fingido, pero no sé, suena bastante inhumano, ¿no? Como para ser fingido. Todos estos demonios que dijo, personajes que todo el mundo conoce, ¿no? Todo el mundo conoce a Caín, a Hitler, vale. Pero cuando dijo Fleischmann fue cuando el obispo, cuando le contaron al obispo, se asustó de verdad, porque dijo que no podía haber manera de que esa chica conociese a ese obispo del siglo XVI, que no era tan conocido como los demás, ¿vale? Ese caso tan horrible de ese obispo que se había mantenido hasta ese momento bastante en secreto en la propia iglesia. Ahí fue cuando se asustó más. Annelies también contaba que tenía varias visiones y dio una fecha como el día de la liberación, el 1 de julio. Entonces, mientras se iba acercando ese 1 de julio, el 30 de junio de 1976, Annelies padeció una fuerte neumonía. Tiene la fiebre muy alta, ¿vale? Y está muy demacrada, está hecha caldo. Ya muy cansada e incapaz de hacer ella misma las genuflexiones que se le requería hacer durante los exorcismos, sus padres la ayudaban a agacharse, ¿vale? Aguantándola. Entonces Annelies pidió finalmente absolución a los sacerdotes. No podía más. Ana, su madre, grabó todo y oyó a su hija decirle mientras estaba a punto de morir: «Mamá, estoy muy asustada». El 1 de julio, Annelies Michel falleció. Se acabó muriendo a los 23 años después de 67 exorcismos y pesando apenas 30 kilos. Al mediodía el pastor Ernst empezó a contactar con las autoridades de ahí, ¿vale? Confirmando su muerte, y entonces rápidamente la fiscalía empezó a investigar este asunto. Los padres de la chica y los dos sacerdotes que habían estado ahí fueron acusados de homicidio por negligencia. El juicio comenzó el 30 de marzo de 1978, y ahí se presentaron unas pruebas forenses que decían que Annelies había muerto por malnutrición, por desnutrición básicamente. Especialistas afirmaron que si sus padres o familiares o los sacerdotes hubiesen alimentado a la fuerza a Annelies al menos una vez, una semana antes de morir, quizás hubiesen podido salvar la vida de ella y no hubiese muerto. Una de las hermanas de Annelies dijo en el juicio que ella misma, Annelies, le había suplicado de rodillas que no necesitaba ayuda médica, que no la internasen en ningún centro, porque ahí sería sedada y obligada a comer. Entonces los exorcistas intentaron probar mediante cintas de audio que los demonios que vivían dentro del cuerpo de esta chica, que eran reales. Pusieron una cinta donde dos demonios discutían, ¿vale? Con las voces de Annelies, discutían sobre cuál de ellos debía dejar primero su cuerpo. Uno de ellos se llamó a sí mismo Hitler y estaba hablando en un idioma extranjero, en austríaco. Hitler nació en Austria. ¿Cómo narices conocía a Annelies, una persona de Baviera, de Alemania Occidental, el austríaco? Nein, ihr Klötze! Der war mir Klötze! Oh, so der will auch nicht, oh, ich geh auch nicht, oh. Sind wir schon drei? Wie? Was ist so eine Scheiße? Además, las grabaciones mostraban dos voces distintas pero que sonaban simultáneas al mismo tiempo saliendo del cuerpo de Annelies, aparte del dominio de un montón de idiomas extranjeros que evidentemente no podía conocer ella. Aún así, evidentemente todo esto podía ser información que podía estar al alcance de una persona si quisiese. Tenía que ser una imitación perfecta, ¿no? En el caso de Annelies, una actuación magistral básicamente y mucho trabajo, pero aún así había la posibilidad de que bueno, hubiese cogido esa información, la hubiese aprendido, etc. Y esto fue parte de lo que los psiquiatras, es decir, de los que intentaron acusar a los padres de negligencia y todo eso, y a los curas, formó parte de su teoría de estos psiquiatras diciendo que había sido la propia iglesia la que le había proporcionado a Annelies todas las cosas que necesitaba saber para que le obligasen a hacerle un exorcismo. Todos esos puntos que le explicaron que eran necesarios eran ellos mismos lo que les habían dado. Entonces, gracias a eso, quizás Annelies pudo fingir estas cosas para finalmente que le aplicasen un exorcismo. Y también decían que debido a la conducta de estos sacerdotes, hicieron que Annelies aceptase que estaba poseída por un demonio cuando quizás no lo estaba. Además, también dijeron que esta niñez, la manera de criar a esta niña de una forma tan religiosa, tan estricta, tan severa que había tenido desde pequeña, además de un pequeño trastorno que tenía en el lóbulo frontal, habían provocado esta psicosis en ella. Los padres y exorcistas fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y negación de auxilio. La condena fue de 6 meses con libertad condicional, solo para los curas, ¿vale? Los padres no fueron condenados, fueron dejados en libertad, porque dijeron que ya habían sufrido suficiente con su hija como para encima tener que encerrarlos. Pero los curas sí que fueron a la cárcel 6 meses.
Después se dijo, una comisión dijo que Anneliese no había estado poseída. Aún así, la gente siguió creyendo que sí que lo había estado, la iglesia siguió creyendo que también lo había estado, y no dejaron de apoyarla en todas sus luchas, porque creían que esa chica no encontraría la paz ni siquiera con la muerte. Años después, una monja carmelita de Bavaria dijo que había tenido una visión de que el cuerpo de Anneliese, que ya estaba enterrado hacía años, estaba incorrupto, es decir, que se había mantenido totalmente normal, sin los típicos señales de descomposición de un cuerpo que está muerto, ¿no? Entonces, 11 años después de su muerte, la volvieron a exhumar, la sacaron, la desenterraron y le hicieron una segunda autopsia. Pero a pesar de que no existen fotos publicadas, ¿vale? Están privadas, no se conocen estas fotos de esta segunda autopsia, se conoce que presentaba los signos normales de un cadáver. Hoy en día, su lugar, ¿vale? Donde está su tumba, sigue siendo un lugar de peregrinaje para todos esos creyentes que creen que Anneliese sí que estuvo poseída y que estuvo luchando con todas sus fuerzas contra estas fuerzas demoníacas, y la tienen como un ejemplo de superación y de valentía. También hay otra foto que nunca se ha demostrado que sea cierta de una supuesta aparición de la Virgen en los cielos que están sobre el cementerio donde descansa la tumba de Anneliese. Y hasta aquí este horrible caso. No sé qué os parece, da bastante mal rollo. ¿Qué pensáis que fue eso? Hoy en día, quizás esto sería considerado como esquizofrenia, lo que le pasaba a ella. No sé qué pensáis vosotros, pero si no está poseída de verdad, es esquizofrenia. Lo que pasa que en esa época quizás la esquizofrenia no era tan conocida y no estaba tan aceptada, hoy en día sí. Hoy en día quizás no le hubiesen hecho un exorcismo. No sé por lo que pasaría a esta chica, pero debía ser horrible para que pidiese un exorcismo, lo que le pasaría por la cabeza, la psicosis que tendría. Pero lo que está claro es que es uno de los casos más misteriosos, ¿vale? Y mejor documentados, ya os digo, de exorcismos que se han hecho en toda la historia. Y de los más recientes, porque en la antigüedad sí que se habían hecho más, pero hoy en día cada vez se hacen menos. Este caso es del 1970, no hace tantos años, hace menos de 50 años que murió esta chica. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, ya sabéis, dejadme en los comentarios más casos que queréis que haga, dejar un like si os ha gustado. Tenéis aquí más casos, ¿vale? Que podéis ver si queréis, y podéis suscribiros al canal, estáis más que bienvenidos y bienvenidas. Un saludo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.